Levítico capítulo 20. Vamos a tener un mensaje el día de hoy un poco más acotado, ¿cierto? Solo unos 50 minutos. Bien, entonces, porque de ahí mismo vamos a tener el tiempo para observar y compartir la cena del Señor. Así que quisiéramos de alguna manera también conectar la enseñanza de Levítico con lo que vamos a compartir nosotros, pero hermano, que pueda ser de ánimo y de bendición para usted. El libro de Levítico capítulo 20, si tú te fijas en tu Biblia debe haber un pequeño subtítulo que dice penas por actos de inmoralidad. Nosotros hemos a lo largo del libro de Levítico vimos que Dios entonces en su gracia, en su amor, había estipulado unas ofrendas que se llamaban ofrendas por el pecado. Levítico capítulo 4, ¿cierto? Entonces cuando alguno pecaba por yerro, decía la palabra de Dios, esa palabra significaba como algo sin intenciones, ¿cierto? Algo que no había sido planeado, ¿cierto? De esa manera, sino que se dio por algún acto de inmadurez o una mala reacción o un mal comportamiento, pero no fue planeado de esa manera, ¿no? Entonces, en el capítulo 4 establecía la Biblia, en el capítulo 4, versículo 4 justamente, traerá un becerro a la puerta del tabernáculo de Jehová, y bueno, harán un holocausto, una ofrenda por su pecado, ¿cierto? El que cometía un pecado por yerro o sin intenciones, sin el ánimo de haber transgredido la ley del Señor, ¿cierto? Entonces, pero tomaba conciencia de aquello, debía rápidamente volver y repetir el proceso, ¿cierto? Era como un principio para nosotros. Cuando pecamos a Cristo, ¿cierto? Al mismo sacrificio, al mismo holocausto. Pero en el capítulo 18 y 19 de Levítico, nosotros hemos hablado de otro tipo de comportamiento del humano. Uno que se hacía con el ánimo, con la animosidad, ¿cierto? De entonces cometer el acto y también mantenerse en esa situación, ¿cierto? Nosotros hemos mencionado utilizaba Moisés un montón de ejemplos de tipos de pecados que eran condenados por Dios, ¿cierto? Tú recordarás, por ejemplo, entonces en Levítico 18, por favor mira lo que dice Levítico 18, el versículo 6 decía, por ejemplo, ningún varón se llegue a su parienta para descubrir su desnudez, yo Jehová, ¿cierto? Entonces entre como papá, digamos, tenía que buscar su familiar, era algo incestuoso, ¿no? Entonces estaba mal delante del Señor. Habían de esa manera un montón de comportamientos. Versículo 17, capítulo 18, versículo 17, la desnudez de la mujer y de su hija no descubrirás, no tomarás la hija de su hijo para descubrir su desnudez, son parientes, es maldad. 18, no tomarás una mujer y su hermana al mismo tiempo, ¿cierto? Como poligamia. Versículo 21, no le des tu hijo para ofrecerlo al fuego a Moloc. No contamines así el nombre de tu Dios, yo Jehová. Entonces, había una lista de prohibiciones. Dios establecía un estándar de moral para el pueblo de Dios y para la sociedad en general. Entonces, a través del capítulo 18 y 19, Él nos mostraba cómo debía ser de diferente el creyente israelita en su contexto, ¿cierto? Cuando entraba a Canaán. Debía diferenciarse de Egipto, de donde salió, y de Canaán hacia donde se dirigía o donde estaba por ingresar, ¿cierto? A través de comportarse de forma diferente. Por eso, en el capítulo 19, por ejemplo, mira lo que dice el versículo 3, no os volveréis a los ídolos. Son prácticas de los cananeos. Mira lo que dice, por favor, el versículo 5. Todo lo que hagas en cuanto a tu adoración al Señor, hacerlo de tal manera que seáis aceptos. Ellos debían diferenciarse de los pueblos, entonces teniendo esta solemnidad por las cosas de Dios y rechazo por los ídolos o los dioses falsos. Debían diferenciarse de los pueblos, ¿cierto? Que eran rebeldes, insurrectores, ¿cierto? A través de un respeto a
a las autoridades, ¿cierto? Hablaba de cómo cada uno, versículo 3, temerá a su padre y a su madre, ¿cierto? En ese contexto, el papá, el jefe de la familia, era como el sujeto político, ¿cierto? La autoridad sobre el resto de la familia. Además, ellos debían diferenciarse en su generosidad, ¿cierto? No debían practicar la avaricia. En el versículo, por favor, 9, cuando ciegues tu mies, no cegarás hasta el último rincón. No, dejarás ahí la orilla sin cosechar, para que los pobres se sirvan de aquello, para que los necesitados entonces tengan a qué acudir. Eso de nuevo era una práctica revolucionaria para la época y el lugar, porque tanto el pueblo egipto como el cananeo no tenían estas prácticas en su vida. Ellos debían ser diferentes. Ellos debían entonces mantener un estándar moral de acuerdo a la palabra, a los estatutos de Dios, y no a la costumbre de la época, no a la como es la sociedad nomás. Entonces mucha gente se escuda de esa manera hoy en día. Entonces es así, ¿cierto? Es lo común, es la tradición, es así como se hace en esta parte del mundo. Hermanos, los creyentes deben siempre, en todo lugar, regirse en cuanto a la palabra de Dios. Y la palabra de Dios debe ser una fuente de autoridad, entonces, para el pensamiento del creyente, para el comportamiento del creyente. Cuando las personas o los israelitas, teniendo las prohibiciones para estos actos, incurrían voluntariamente en estos actos, entonces decidiendo voluntariamente transgredir y violar la ley de Dios, capítulo 20, Dios va a establecer un tipo de pena para lo que son los pecados intencionados. Los no intencionados, él dice, vuelve, haz otro sacrificio, haz una ofrenda por el pecado, entonces estamos de nuevo a cuentas. El creyente, entonces el pecado no intencionado, entonces va a Cristo, lo confiesa, confía nuevamente en el sacrificio, entonces se recompone la relación entre el creyente y Dios. Pero ¿qué pasa cuando alguien permanece voluntariamente y decididamente en una condición pecaminosa y persiste a pesar de las advertencias, no de los padres, no de el psicólogo o el terapeuta, las advertencias de Dios respecto de tal comportamiento? ¿Qué debe suceder? ¿Qué le espera a una persona que toma tan livianamente las advertencias y el nombre de Dios para permanecer en el pecado? Mira lo que dice capítulo 20, versículo 1. Habló Jehová a Moisés diciendo. Lo que vamos a ver a continuación, hermanos, es lo que Dios y cómo ve Dios el pecado intencional en las personas. ¿Cómo ve Dios entonces? Y lo que, versículo 20, ¿cierto? Habló, ¿cierto? Jehová a Moisés diciendo. Entonces Dios aquí expresa su opinión y él va a expresar un estándar sobre el pecado intencionado y sobre el cual se persiste voluntariamente a pesar de las advertencias. ¿Qué le espera a una mujer? Donde la Biblia dice, como leímos hace ratito, ¿cierto? No tomarás tu hijo y lo matarás en las manos de ese ídolo. ¿Qué espera una mujer que toma a su hijo y lo asesina? ¿Qué le espera a un hombre donde la Biblia está diciendo, ¿cierto? Entonces no tendrás, ¿cierto? Como muchas mujeres, ¿no? Poligamia, cosas por el estilo. ¿Qué les espera entonces a un hombre que entonces, teniendo la advertencia de la palabra de Dios, persiste en esto? Y tienen relaciones, entonces, polígamas, como una religión muy popular en realidad en el estado de Utah, en Estados Unidos, donde se permite hasta 8 mujeres. O las sociedades, digamos, del Islam o de Medio Oriente, donde también los hombres tienen un harén, ¿cierto? Como varias. ¿Qué le espera a alguien, hermanos? Donde Dios dice, cuando ciegues lo tuyo, no cegarás hasta el último. Es decir, no serás codicioso. ¿Qué le espera a alguien que roba, miente, defrauda por una porción más de dinero? ¿Qué le espera? Bueno, veamos lo que dice la Biblia. Porque así como Levítico 18 y 19 tratan definiciones específicas de actos impropios
entre los creyentes y entre la sociedad en general. El capítulo 20 nos va a hablar de las consecuencias de las transgresiones a esos mandamientos que Dios ha establecido en los capítulos anteriores. Dios instituirá algo que quizás hoy es un poco controversial, sobre todo en esta parte del mundo, que es la pena de muerte o la pena capital. Dios va a instituir una pena de muerte para cualquiera que viole cualquiera de los mandamientos de la santa ley de Dios. En este caso, Dios no va a pedir permiso para hacer esto. Entonces, porque la pena capital no va a ser para una mejora de la persona, una reinserción o una corrección, sino un castigo justo por aquella actitud del corazón, conociendo y habiendo sido advertido, perseverar en algo en lo cual Dios había expresado su voluntad de que estaba prohibido y era malo. A veces cuando hablamos o se menciona este término, pena de muerte, pena capital, los organismos, ¿cierto? Entonces, de derechos van a poner el grito en el cielo. Curiosamente, siempre se habla de los derechos del malo, ¿cierto? Entonces, de que se esté en una cárcel tranquila, cómoda, que nadie lo golpee, que nadie... Pero, ¿qué pasa con las víctimas, cierto? Entonces, a veces somos muy laxos en cuanto a esto, porque generalmente pensamos de esto de forma ambigua. Es decir, ¿qué pasa si a alguien sucede? Entonces los organismos dicen, no, hay que cuidar, ¿cierto? Hay que ser respetuosos, son los derechos humanos, él también tiene dignidad. Pero piensa no de forma ambigua, sino de forma más personal. ¿Qué pasa si alguien toma a tu hijo en un descuido y lo viola y lo asesina? Y su cadáver aparece descuartizado en un campo abierto. ¿Dirías, denle una pena muy baja? ¿Dirías, sean amables con el asesino? ¿Dirías, guarden las dignidades y los derechos de esta persona? ¿O dirías que su sangre sea derramada por la de mi hijo? Entonces, a veces no discutimos, y no quiero hacerlo, si este no es el espacio, pero Dios establece la pena capital. Y Dios lo establece y Él es justo en hacerlo. Porque quienes reciben esa pena no son, entonces, personas que han cometido un error sin intención, porque para ello está la ofrenda del pecado. Son personas que han decidido voluntariamente, frente a las advertencias y las prohibiciones de Dios, y en nuestro contexto, frente a la ley, ¿cierto? Transgredirla, violar la ley y permanecer en aquello. ¿No pensarías lo mismo si te sucediera a ti? Por eso mira lo que va a decir, y va a tocar 5 áreas más o menos en general, y la verdad que va a estar repasando muchos de los temas tocados en los últimos 2 capítulos. Pero mira lo que dice versículo 1 respecto a la idolatría. Dice la Biblia: habló Jehová a Moisés diciendo, dirás asimismo a los hijos de Israel, cualquier varón de los hijos de Israel o los extranjeros que moran en Israel, que ofreciere a alguno de sus hijos a Moloc, ¿cierto? Lo que habíamos visto en el capítulo 18, ¿cierto? Personas que daban a luz y lo llevaban y le ponían al bebé sobre un metal candente como señal de adoración a ese Dios. Decíamos, ¿qué le espera a alguien que toma la vida de su hijo de esa manera? Entonces, en sus manos y dispone de ella. Versículo 2. Cualquiera que ofreciere a alguno de sus hijos a Moloc, de seguro morirá. El pueblo de la tierra lo apedreará. Y yo pondré mi rostro en contra de tal varón, y lo cortaré de entre su pueblo, por cuanto dio de sus hijos a Moloc, contaminando mi santuario y profanando mi santo nombre. Entonces es una prohibición a la idolatría. Esto de dar los bebés era parte de las ceremonias y la liturgia de adoración a este Dios o ídolo. Pero también vemos este principio, ¿cierto? Está mal. Entonces, y Dios dice, la gente que toma a sus hijos y dispone sobre sus vidas de esta manera, versículo por favor,
2, de seguro morirá. Esto no agrada a Dios. Versículo 3, yo pondré mi rostro contra el tal varón. Es decir, yo me alejaré. Es decir, en Romanos 1 hay varias veces que la Biblia dice ahí en ese capítulo, ¿cierto? Que los hombres conociendo a Dios no le glorificaron como a Dios y no le dieron las gracias, sino que se envanecieron. Y después la Biblia dice, por tanto Dios los entregó a mente reprobada, a pasiones vergonzosas. Los entregó a las consecuencias de aquello. Es algo parecido a esto. Versículo 3. Yo pondré mi rostro contra aquel varón. Entonces, si él hace esto, no tengo mucho que hacer por él. No hay nada más que puedo hacer, ¿cierto? Entonces, él ha decidido, él hace esto, sabiendo, capítulo 18, que está prohibido, que estaba mal. La actitud de persistir en esto vuelve a esta persona, vamos a decirle como lo vimos en el libro de Lucas hace varias semanas, el pecado imperdonable, el no querer ser perdonado, ¿cierto? Lo pone en esta situación. Dios dice, no hay nada que hacer con esta persona. Versículo 4, si el pueblo de la tierra cerrare sus ojos respecto de aquel varón que hubiese dado a sus hijos a Moloc para matarle, entonces yo pondré mi rostro contra aquel varón y contra su familia y le cortaré de entre su pueblo. Extiende aquí la responsabilidad de quien toma esa decisión arbitraria sobre la vida de su hijo y sobre los que encubren, a veces madres, padres, familiares, esta situación. La misma consecuencia, versículo 5, quitaré mi rostro de él. Esta frase, cortaré a su varón y contra aquel varón y su familia y le cortaré entre su pueblo, ese es un sinónimo de morirá. Entonces Dios aquí, frente a la idolatría, Él dice, entonces versículo 5 al final, ¿cierto? Dice, le cortaré entre su pueblo con todos los que fornicaron en pos de él prostituyéndose. ¿Qué pena merece entonces alguien que mata al ser más indefenso que puede haber, como un niño, como un bebé? ¿Qué pena merece alguien que entonces dispone de esta manera sobre la vida? Entonces aquí versículo 2 dice, de seguro morirá. Versículo 5, lo cortaré entre de los de su pueblo. Aquí vemos, hermanos, que Dios no juega con la idolatría. Cuando Él dice, no tendrás dioses ajenos, no te arrodillarás ante Él, no te harás imagen, no buscarás otros, ¿cierto? No te irás en pos de ellos. Aquí vemos el ejemplo, ¿cierto? De Moloc como un ídolo, ¿cierto? A veces nosotros coqueteamos con los ídolos. Lutero decía que el corazón del hombre es una fábrica de crear ídolos, y ciertamente lo es. Pero Dios no tiene en buen ojos aquel que entonces persigue a los ídolos teniendo un Dios vivo y verdadero. Versículo 6 va a hablar del espiritismo, que también fue mencionado las semanas anteriores. Dice la Biblia, versículo 6, la persona que atendiere a encantadores o adivinos para prostituirse tras ellos, yo pondré mi rostro contra tal persona y lo cortaré de su pueblo. Versículo 27, por favor, versículo 27. El hombre o la mujer que evocare espíritus de muertos o se entregare a la adivinación ha de morir, serán apedreados, su sangre será sobre ellos. Nuevamente, entonces los israelitas podrían haber hecho el mismo intento de justificación que muchas personas lo hacen. Es lo que hace la cultura, ¿cierto? Es lo que hacen los cananeos, ¿cierto? No quiero parecer un bicho raro, ¿cierto? Que me llamen canuto, que me llamen judío, que... Hermanos, y lo vimos la semana pasada, a veces seguir a Cristo significa vivir una vida radical en un mundo que no sigue a Cristo. Entonces lo radical no es, entonces, el pelo de color, ¿cierto? O la cabeza rapada, o los expansores, las mutilaciones del cuerpo, los tatuajes. Lo radical es seguir a Cristo, porque eso es lo común de la sociedad.
Muchas personas dirían, pero ¿qué tiene de malo si miro el horóscopo? ¿Qué tiene de malo si consulto las estrellas? ¿Qué tiene de malo si miro la borra de café a ver qué me depara el destino? ¿Qué tiene de malo si alguien me lee la mano? Dios no lo ve con buenos ojos. Versículo 6 nuevamente. La persona que atendiere a encantadores, yo pondré mi rostro sobre tal persona. Existiendo un Dios vivo, real, verdadero, ¿irías detrás de demonios? Existiendo un Dios vivo, real, verdadero, entonces iría tras ídolos. Es curioso esto porque utiliza un término que quizás no lo vemos nosotros de esta manera, pero Dios lo tiene muy presente. Versículo 5 al final. Dice que los que van detrás de los ídolos fornican y se prostituyen con ellos. Por favor, versículo 6. Los que van detrás de adivinos, mira esa frase, para prostituirse detrás de ellos. Esto habla de una relación, ¿cierto?, que Dios espera tener con ellos, y un adulterio que cometen los israelitas al ir en pos de ello. ¿Cómo te sentirías casados si eres la víctima del adulterio? Bueno, imagina a Dios habiéndose revelado, dando su palabra, mostrando su fidelidad, mostrando su amor al pueblo, mostrando su gracia constantemente. Aún ellos yéndose detrás de esto, no está bien, hermanos. Versículo 9. Vamos a ver también que Dios aquí establece penas para lo que es la rebeldía a las autoridades. Todo hombre que maldijere a su padre o a su madre, de cierto morirá. A su padre o a su madre maldijo, su sangre será sobre él. De nuevo, en este contexto, ¿cierto? El padre de familia era la persona política, digamos, ¿no? Entonces es un poco el paralelo con las autoridades de hoy en día, ¿no? Mira lo que dice el libro de Primera de Pedro, por favor. Primera de Pedro. Mira Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 13. Aquí nos muestra parte, el apóstol Pedro, de la función o el rol de las autoridades, ¿cierto? De que estemos constituidos de esta manera verticalista, ¿cierto? Con alguien sobre otras personas. Entonces esto muestra también el gobierno de Dios y todo aquello. Pero mira lo que dice versículo 13. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior. En este contexto están los cristianos bajo el reinado de Nerón, quien fue que hubieron muchos, pero uno de los peores reyes o emperadores de Roma, que tenía particularmente un odio y una cizaña contra los creyentes. Y él dice, 13, someteos al rey. Versículo 14, a los gobernadores, como enviados por Dios. Y esta frase, para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen el bien. ¿Qué esperas si violas la ley? Si cometes entonces actos de violencia en público, ¿cierto? Si una supuesta marcha para reclamar algo se convierte en un quemar todo, destruir todo. ¿Qué va a suceder? ¿Qué debería suceder? ¿Qué pena merece a alguien que prende fuego edificios, que prende fuego instituciones, que tira bombas molotov contra individuos hechos también a la semejanza de Dios? ¿Qué pena merece? Volviendo al libro de Levítico 20, versículo 6, dice la Biblia, lo cortaré. Versículo 9, dice la Biblia aquí, su sangre será sobre él, de cierto morirá. Las sociedades fueron bajando los estándares con el tiempo.
y haciéndose más permisivos y más permisivos, reduciendo y reduciendo sus estándares, no solo de moralidad, sino también de justicia. Y es interesante esto porque hay una relación en esto y la condición de una nación. Lo vamos a ver más adelante. Pero aquí Dios condena la rebeldía a la autoridad y establece penas. Y vamos a ver qué significan todas estas penas al final. Además, número 4, mira el versículo 10. Nos va a repasar algunas de las circunstancias o inmoralidades de los capítulos anteriores. Si un hombre cometiera adulterio con la mujer de su prójimo y el adúltero y la adúltera indefectiblemente serán muertos. Cualquiera que yaciere con la mujer de su padre, su sangre será sobre ellos. Si alguno durmiere con su nuera, ambos ha de morir. Si alguno se ayuntare con varón como con mujer, sobre ellos será su sangre. El hombre que tomare a la mujer y a la madre de ella al mismo tiempo, ¿cierto? Serán quemados con fuego él y ellas, para que no haya vileza entre vosotros. Cualquiera que tuviera cópula con una bestia o un animal ha de ser muerto, y mataréis la bestia. Y si una mujer se llegare a algún animal para ayuntarse con él, a la mujer y al animal morirán indefectiblemente, su sangre será sobre ellos. Lo decíamos hace ratito, ¿cierto? ¿Qué sentirías si te sucede a ti? ¿Cuál sería tú? ¿Dirías que la justicia de Dios? Entonces, bueno, entonces aquí Dios dice, para cada uno de estos comportamientos, en su contexto, la pena era la muerte. La pena era la pena capital. Ellos debían morir por este pecado. Versículo 17 en adelante habla también de algunos tipos de ofensas entre los israelitas. Si alguno tomare su hermana, hija de su padre, y viere su desnudez, serán muertos a los ojos de los hijos de su pueblo. 18. Cualquiera que durmiere con la mujer menstruosa, su sangre será entonces sobre ellos. Ambos serán cortados de entre su pueblo. Y continúa hablando de estos pecados de inmoralidad en general. Entonces, cuando hablamos de esto, hermanos, entonces aquí habla de, entonces ellos, idolatría, deben morir. Adulterio, deben morir. Entonces, también habla aquí de, ¿cierto? Entonces, de la rebeldía a las autoridades, deben morir. Entonces, incesto, debe morir. Poligamia, debe morir. Zoofilia, debe morir. Inmoralidades en general, Dios dice, deben morir. Y se repite vez tras vez, serán cortados. Entonces pondré mi rostro contra ellos. Su sangre será sobre ellos. Esto nos muestra un principio, hermanos, y un patrón que en el Nuevo Testamento también se explica de la misma manera. La paga del pecado es la muerte. El pecado nunca paga bien. El pecado trae consecuencias nefastas a la vida de las personas. El hombre que adulteró, mencionado en estos versículos, y que murió en su deseo rápido de entonces satisfacer una, entre comillas, necesidad o entonces arruina una familia de por vida. La mujer que da a su bebé, el hombre que lleva a su bebé y lo asesina, ¿cierto? Terminó con una vida. El hombre que se revela a las autoridades y prende todo, ¿qué espera que suceda? Y además arruina la vida de muchas otras personas que necesitaban de algunas de esas infraestructuras que a veces son quemadas, ¿no? El principio es simple, hermanos. El pecado nunca paga. Y cuando paga, paga males para la vida de los creyentes. No puedes coquetear y practicar deliberadamente el pecado y esperar que Dios bendiga tu vida y esperar que Dios te llene de bendiciones. No va a suceder, porque el pecado produce la muerte. Mira el libro de Santiago, por favor.
El libro de Santiago capítulo 1, versículo 12. El libro de Santiago capítulo 1, versículo 12 dice: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la tentación, recibirá la corona de vida que Dios promete a los que le aman. Pero cuando uno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado de su propia concupiscencia. Es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después de que ha concebido, da a luz el pecado. Y el pecado, siendo consumado, ¿qué dice, hermanos? Da a luz la muerte. Para nosotros, entonces, es la expectativa de la palabra muerte, significa separación, ¿no? Entonces es la expectativa de la separación eterna con Dios, más allá de la muerte física. En el Antiguo Testamento fue diferente, porque muchas cosas que experimentaron en su vida los israelitas eran ejemplos y tipos para nosotros en nuestro tiempo, ¿cierto? Ellos mataban a un cordero, significaba o representaba cómo Cristo iba a ser entregado por nosotros, ¿no? Ellos recurrían siempre a este mismo tipo de holocausto, porque de la misma forma nosotros teníamos que recurrir siempre al mismo cordero, Cristo. Ellos mueren por su pecado, literalmente, como un tipo también para que nosotros entendamos: el pecado producirá males en tu vida. No habrá tal cosa como practicar el pecado deliberada e intencionadamente y recibir bendiciones de Dios en el proceso. Al contrario, la expectativa deben ser males. La expectativa debe ser juicio. La expectativa debe ser malas consecuencias. Como dice aquí Santiago, cuando el pecado ha sido consumado, da a luz la muerte. Cuando volvemos al libro de Levítico 20, es casi paradójico esto, porque hay dos palabras en la Biblia que significan algo parecido. La muerte significa separación, es decir, la expectación de la separación eterna del hombre con Dios. Pero la palabra santidad también significa separación. Y es curioso esto. Mira lo que dice el versículo 22. Guarda pues todos mis estatutos, todas mis ordenanzas, ponedlos por obra, no sea que os vomite de la tierra a la cual yo los introduzco para que habitéis en ella. Y no andéis en las prácticas de las naciones que yo echaré de delante de vosotros, porque ellos hicieron estas cosas y los tuve en abominación. Pero a vosotros os he dicho: poseeréis la tierra de ellos, y yo os daré para que la poseáis por heredad, tierra que fluye leche y miel. Yo Jehová, mira lo que dice, que os he apartado de los pueblos. Versículo 25, esa frase primera: haréis diferencia. 26, pues habéis pues de serme santos, porque yo soy santo. Yo os he apartado de los pueblos para que seáis míos. Interesante, ¿no? Porque tanto la palabra santidad como muerte de alguna manera aluden a una idea parecida: separación. Seguramente has escuchado la frase: ¿la Biblia te aleja del pecado o el pecado te aleja de la Biblia? ¿Alguna vez escuchado? ¿Cierto? De repente, ¿no? Es popular, ¿no? Según la Biblia, en este pasaje, ¿el pecado te aleja de Dios o Dios te aleja del pecado? Los creyentes debemos decidir, versículo 25, si vamos a hacer la diferencia o no. ¿Y para qué lado nos separamos? ¿Y de quién nos separamos? ¿Nos separamos de Dios, persistiendo en conductas y actos pecaminosos? ¿O nos separamos del pecado, siguiendo y obedeciendo la palabra y los mandamientos del Señor? Amén. Es interesante esto, versículo 23. No andéis en las prácticas de las naciones que yo
que yo echaré delante de vosotros. Se refiere a los cananeos en ese caso en particular, ¿cierto? Es interesante esto porque nos gusta pensar en que Dios no hace acepción de persona para su salvación, y es lo cual es cierto, ¿no? Pedro en Hechos 10 dice: ahora entiendo que Dios no hace acepción de persona, que de toda nación se goza en el que le sirve, entonces cree, etc. Amén por eso, hermano, ¿cierto? Entonces nos recibe abiertamente a cualquiera que creemos en Él de corazón, ponemos la fe en el Evangelio. Pero de la misma manera, versículo 23 nos muestra una verdad que a veces no es tan dulce para nosotros. Dios no hace acepción de personas en cuanto a su juicio. Versículo 23. No andéis en las prácticas de las naciones que yo echaré delante de vosotros. Ellos hicieron estas cosas y por eso los echo. Es decir, esta advertencia dice: si tú repites ese patrón, Israel, adivina qué sucederá contigo. Serás quitado de esta tierra. Serás también, entonces, tenido, versículo 23 al final, los tuve en abominación. ¿Sabes qué es lo triste, hermano? Que es exactamente lo que sucedió con ellos. Mira Segunda de Reyes, capítulo 21. Segunda de Reyes, capítulo 21. Mira el versículo 1, lo que va a decir adelante. Mira, capítulo 21, versículo 1 dice: 12 años era Manasés cuando comenzó a reinar, y reinó en Jerusalén 55 años. El nombre de su madre fue Epsiba. Y Manasés, hizo lo malo ante los ojos de Jehová, según las abominaciones de las naciones que Jehová había echado de delante de los hijos de Israel, entre ellas Canaán y lo que estábamos conversando nosotros. 3. Porque volvió a edificar lugares altos que Ezequías su padre había derribado, y levantado altares a Baal, e hizo imagen a Acera, como había hecho Acab el rey de Israel, y adoró a todo el ejército de los cielos y rindió culto a aquellas cosas. Asimismo edificó altares en la casa de Jehová, de la cual Jehová había dicho: yo pondré mi nombre en Jerusalén. Edificó Manasés altares para todo el ejército de los cielos, y pasó a su hijo por fuego, y se dio a observar los tiempos. Fue al agorero, ¿cierto? Como al adivinador. Instituyó encantadores, adivinos, multiplicando así el hacer lo malo ante los ojos de Jehová, para provocarlo a ira. Puso imagen de acera que él había hecho en la casa de Jehová, de la cual había dicho David y Salomón: yo pondré mi nombre para siempre en esta casa. Y en Jerusalén, a la cual escogí entre todas las tribus de Israel. Y no volveré a hacer que el pie de Israel sea movido de la tierra que de sus padres, con tal de que guarden y hagan conforme a mis mandamientos. 9. Mas ellos no escucharon, y Manasés indujo a que hicieran más mal que las naciones que Jehová destruyó delante de los ojos de los hijos de Israel. Cuando el pueblo de Dios entonces cayó en la misma conducta que los pueblos que no son de Dios, entonces no hubo bendición para ellos. Al contrario, de ahí vinieron los exilios, de ahí vinieron las muertes, de ahí ellos salieron y fueron llevados de Jerusalén. De ahí ellos también experimentaron algo curioso, que es la sequía en sus campos. Mira el libro de Ageo, por favor, el libro de Ageo, capítulo 1. El libro de Ageo, se me perdió el libro, alguien me lo sacó de la Biblia. No. Bien, el libro de Ageo, capítulo 1. Aquí está, bien. Mira Ageo capítulo 1, bien.
Ellos acaban de regresar del exilio en este contexto. Y ellos, Dios les había encargado trabajar, digamos, en la reconstrucción de la ciudad, del templo, etc. Pero ellos se habían encargado primeramente de lo suyo, ¿cierto? De nuevo habían caído en codicia, materialismo y cosas por el estilo. Entonces Dios levanta a este profeta, Ageo, para que les advierta. Versículo 5, meditad en sus caminos, ¿no? Versículo 7, meditad sobre vuestros caminos. Fíjate lo que estás haciendo. Fíjate por qué te pasan las cosas que te pasan. ¿Te pasan solo cosas malas? Entonces, puede ser, y hay una posibilidad de que sean las pruebas de Dios enviando a tu vida para... Pero también te pasan cosas malas porque pecas. Te pasan cosas malas porque deshonras a Dios. Te pasan cosas malas porque no obedeces la palabra de Dios. Entonces, da la espalda a Dios. Pecas deliberadamente. ¿Qué esperas? Mira lo que sucede aquí. Versículo 9. Buscáis y halláis poco, y encerráis en casa, y yo lo disiparé en un soplo. Porque dice Jehová de los ejércitos, por cuanto mi casa está desierta, cada uno de vosotros corre a su propia casa. Mira lo que dice versículo 10. Por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia, y la tierra detuvo sus frutos. Hay sequía, calentamiento global, ¿cierto? Entonces, no estoy cuestionando eso, hermanos, por favor. Entonces, la sequía más grande. Pero ¿qué relación hay entre la idolatría más grande, el pecado más deliberado y más como socializado y aceptado? Claro que hay una relación. Versículo 10. Ellos estaban buscando solo sus cosas, y Dios dice, el cielo no va a volver a llover, la tierra no va a volver a dar fruto hasta que tú empieces a trabajar en mi casa. Versículo 11. Yo llamé la sequía sobre esta tierra y los montes, sobre el vino, sobre el aceite. Qué caro está el aceite, la broma, ¿no? Pero 11, ¿cierto? Sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres, sobre las bestias, sobre todo trabajo. Es interesante esto, hermanos. Mira lo que dice el versículo 6. Sembráis mucho, recogéis poco. Coméis y no os saciáis. Bebéis y no os quedáis satisfechos. Os vestís y no os calentáis. Y el que trabaja jornal, recibe su jornal en saco roto. ¿Te has sentido alguna vez así, hermanos? ¿Cierto? Como que no alcanza, ¿no? Como que parece que... Como que me esfuerzo más y no puedo ver el progreso, y como que tal vez estás olvidándote de Dios. Tal vez has descuidado a Dios. Tal vez has estado a espaldas de Cristo. Versículo 5. Medita bien sobre tus caminos.